Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, en un par de días se van a cumplir 212 años de lo que fue el Congreso de Abril de 1813, en el cual, bueno, mayoritariamente hay una frase que es de la declaración inaugural, que es la que más se recuerda de lo que fue ese Congreso de Abril, donde se le dan las instrucciones todas y a todos. los diputados Mi nombre orientales. es Estela Vidal, del grupo. Se le dan las instrucciones a los diputados orientales que iban a viajar a lo que hoy es Argentina para formar parte de un Congreso Constituyente, pero fueron rechazados posteriormente por el contenido, fundamentalmente, que iban a presentar en ese Congreso Constituyente. Y bueno, la frase que más se recuerda es: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, que le dijo Artigas a los diputados precisamente. Pero para mí hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver con la formación de Artigas. Y voy a empezar desde muchos años atrás, de 1813, como siempre. Para que quede claro nomás. Exacto. Artigas nació un 19 de junio de 1764. Cuando Artigas tenía 7 años, en 1771, es que se encuentra el primer documento en esta región que menciona la palabra gaucho. Y es un documento que habla de parte militar, que habla de un grupo de malhechores que se escondían en las sierras de Maldonado y de Rocha, llamados gauchos. Así dice el documento. Esto es de 1771. Artigas tenía 7 años.
Esto no quiere decir que la palabra gaucho haya nacido en ese momento, pero es el primer documento que la registra. Cuando Artigas tiene 14 años, se va de Montevideo. Se va de Montevideo por varias razones. Uno, porque la vida de la ciudad no era lo que tenía más afinidad para con él. También porque su abuelo en el testamento le había dejado para encargarse de una cofradía católica, y Artigas no quería eso. Entonces, frente a esa obligación, se ofrece para ir al campo a dedicarse al arreo de ganado, al arreo o al transporte de cueros hacia Montevideo. O sea que 7 años después de que se menciona por primera vez en un documento la palabra gaucho, Artigas empieza a vivir en ese mundo del campo donde estaban precisamente los gauchos. Se puede decir que Artigas fue partícipe de la creación de este grupo llamado gaucho. ¿Y quiénes eran los gauchos? Los gauchos eran un grupo multiétnico o pluriétnico y pluricultural que estaba formado por, lo digo, digamos, en un orden que no es porque sean mayoritarios unos que otros, sino por empezar por un grupo. O sea, tenemos que tener en cuenta que Montevideo, que había sido fundada hacía pocos años relativamente en la historia, era una ciudad militar, era una ciudad fuerte, era la base de la Marina Española del Atlántico Sur. Una ciudad para lo que fue la colonización española en la Vía Yala de fundación tardía, por una necesidad de salvaguardar la frontera con el imperio de Portugal. Entonces, este grupo multiétnico y multicultural estaba formado fundamentalmente por 4 grupos. Los criollos, y algunos españoles, minoritariamente peninsulares, porque en definitiva en aquella época españoles eran todos los que hubieran nacido en la península o en la colonia.
pero fundamentalmente los criollos, porque los españoles peninsulares tenían privilegios que los criollos no. Y había un fuerte dominio comercial español que imponía la corona, imponía la península, con respecto a que solamente se podía comercializar con España, comprándole a España y vendiéndole a España. Y además los españoles peninsulares eran los que se podían encargar de ese tipo de negocio. Entonces, estos criollos rebeldes que no querían aceptar lo que era una fuerte imposición, por un lado militar de lo que era Montevideo, y por el otro lado las restricciones comerciales que tenían, son parte integrante de este grupo llamado gaucho. Se da otra situación, que son los africanos y los afroamericanos. Formaron parte de este grupo africanos y afroamericanos que huyeron de la esclavitud. Y también otros africanos o afroamericanos que, habiendo conseguido la libertad, no tenían sitio ni aceptación en una sociedad que literalmente los rechazaba. En una sociedad que seguía manteniendo africanos y afroamericanos como esclavos, con los cuales, como se habló en el programa pasado por parte de Ricardo, o sea, por darles un lugar en un barracón, por darles una mísera comida diaria, por darles algo de vestimenta, cumplían con las tareas que se les asignaban. En cambio, al liberto había que pagarle. Entonces, el liberto tenía la opción de hacer por una mísera paga para competir con los que seguían esclavizados, hacer los mismos trabajos denigrantes de los esclavizados. Esto llevó a que también ganaran, se fueran de la ciudad y ganaran el campo, tanto huidos de la esclavitud como libertos, e integraran este grupo llamado gaucho. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en 1750 España y Portugal llegan a un acuerdo por el cual hacen una permuta de Colonia del Sacramento por el territorio y los 7 pueblos de las misiones jesuíticas orientales. Esto llevó a que los guaraníes misioneros, apoyados y acompañados también por los charrúas, en ese momento, porque tenían un enemigo en común, que eran los españoles y los portugueses, resistieran abandonar
el territorio misionero, ubicado entre el Ibicuí, la Sierra Gaúlla, hoy Gaúlla de lo que es Río Grande do Sul, al oeste el río Uruguay, al norte también el Alto Uruguay, hicieran lo que se llamó la Guerra Guaranítica, que duró 2 años, de 1754 a 1756. Los guaraníes misioneros y los charrúas que los acompañaron fueron derrotados en una última batalla, donde un par de días antes dan muerte al líder guaraní, Cepé Tiarayú, y a los 2 días fue una masacre de los ejércitos unidos, españoles y portugueses, contra los rebeldes guaraníes y charrúas. O sea, todo esto hace que muchos guaraníes misioneros, ¿qué era lo que pasaba? O sea, si quedaban bajo las leyes portuguesas, como habían quedado, se daba la situación de que la ley portuguesa permitía la esclavitud de los pueblos originarios. Entonces, los guaraníes misioneros podían ser esclavizados, tal y como lo hicieron los bandeirantes reiteradamente, llegando desde São Paulo a las misiones, tomando prisioneros que después eran vendidos como esclavos en São Paulo. Pero las leyes españolas eran un poco más benévolas para con los pueblos originarios. Entonces, derrotados, muchos guaraníes misioneros no quisieron volver a sus poblaciones natales de estos 7 pueblos misioneros, sino que se trasladaron a territorio español. Tanto sea en lo que hoy es Misiones, en Argentina, en lo que es Corrientes, en lo que es Entre Ríos y en lo que es el territorio oriental. Y bueno, estos guaraníes misioneros, acostumbrados a las tareas de las estancias misioneras, también se sumaron y formaron parte del grupo llamado gaucho. Y el último grupo, la última etnia que nombro, precisamente era la dueña de este territorio. Y estoy hablando de la macroetnia charrúa. Entonces, vemos en el gaucho que hay elementos de todos estos grupos. O sea, este gaucho que nace en la segunda mitad del siglo XVIII y que desaparece en la segunda mitad, finalizando la segunda mitad del siglo XIX, tiene aportes característicos de todos estos grupos. Y Artigas fue uno de ellos. Artigas, después de que empezó
ya a dedicarse en lo que eran las tareas propias y legales para la corona española del gauchaje, ahí él forma parte de este grupo y conoce a todos los integrantes de este grupo. Y aprende y se codea con los africanos o los afroamericanos, con los guaraníes misioneros, aprende a hablar el guaraní, que el guaraní era la lengua general para comunicarse entre otras etnias, fundamentalmente, de pueblos originarios, lleva consigo lo que es lo criollo y aprende también la convivencia de los charrúas, de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Se junta con una originaria charrúa, tienen un hijo, que a la postre, de acuerdo a la investigación, se dio en llamar el caciquillo Manuel. En sus andanzas es protegido por los charrúas. Hasta que decide abandonar la vida del gauchaje, se acoge a una amnistía y pasa a formar parte del cuerpo de blandengues en la banda oriental. Y traigo esto en sí a memoria, que hay muchísimos datos más como para mencionar, pero para no hacerlo tan largo, fundamentalmente por dos menciones que tienen las instrucciones del año 13. Y una de ellas, o sea, hemos aprendido en la historia que, por ejemplo, los charrúas tenían, eran grupos de 100, 80, 150, entre todos los que componían y estaban bajo el mando de un shuaj, de un cacique, o representados por ese cacique, pero que cuando había un peligro en común, todos los caciques se reunían y elegían al que consideraban mejor para resolver el problema ese en común que tenían. Esa reunión que hacían para enfrentar un problema que tenían en común, si lo llevamos a términos de la cultura occidental, tenemos que tener en cuenta de que eso era una confederación. Y es una cosa que Artigas propone en el artículo 2 de lo que es las instrucciones del año 13, que dice: no admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Muchos hablan que estaba basado en la
Constitución de los Estados Unidos. Puede ser. Pero yo lo veo, Artigas, más pragmático que teórico. Y yo creo que ese sistema de confederación, que él pudo quizá comprenderlo a través de lo que pudo leer de la formación, de la independencia de las 13 colonias de América del Norte, o sea, supo ponerle un nombre a lo que ya hacían los charrúas, acá, en este territorio. Y por otro lado, y para mí es una de las cosas más significativas que tiene las instrucciones del año 13, es el artículo 3º, que dice: promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. ¿Qué es lo que yo entiendo con este artículo, literalmente, sobre lo que dice? O sea, está poniendo en el mismo rango, hablando de libertad civil, en el mismo estatus de libertad, aquellos que ya la tenían, los españoles, los criollos, pero también a los pueblos originarios. O sea, en este caso, refiriéndonos a lo que era la banda oriental, a los charrúas, a los guaraníes misioneros, y está decretando la libertad para todos los africanos y afroamericanos esclavizados. Y también la religión imperante, impuesta por los conquistadores y colonizadores españoles, estoy hablando de la religión católica apostólica romana, y está poniendo a un mismo nivel las creencias espirituales de los pueblos originarios y está poniendo a un mismo nivel las religiones de matriz africana. Entonces, para mí es impactante lo que marca este artículo 3º. En cuanto a lo que significa, en cuanto a la propuesta de Artigas, que 2 años más tarde después trata de marcar un poco, ¿no?, con lo que fue el reparto de tierras en el reglamento provisorio para el arreglo de la campaña y seguridad de sus hacendados, en 1815. O sea, ¿quiénes da los beneficios? O sea, ¿quiénes son los infelices que tienen que ser los más privilegiados? Como dijo en 1815, y precisamente se preocupa de toda esta gente. Yo creo que de los líderes, de los caudillos que surgieron de la independencia de las colonias españolas acá en este territorio, Artigas fue un adelantado. O sea, lo que propone Artigas no se animaron a proponerlo los otros líderes. Y eso habla de la grandeza del pensamiento, pero también habla de esa formación
que tuvo con ese grupo multiétnico y multicultural llamado gaucho. Y por acá lo dejo por hoy, para no hacerlo más largo. Impecable, Néstor. Gracias. Hacemos una cosa, escuchamos a nuestros hermanos de la Vía Yala y volvemos y comentamos lo que haya a comentar. Daniel andaba buscando en Google algún dato que diste, así que ahora va. El blanco y negro ahora va a conversar con nosotros. ¿Estamos? Bueno, ya estamos de vuelta. A todas y todos, mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, la recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo, un jaruga. Soy Santiago Chuy Madrán Ferreira, guardamemoria y hombre medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad tribal afroindígena Anuncihuatepaj, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Jalaná, CP Ricardo. Te saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte desde tu programa de temática indígena originaria, Marquemos un Norte. Fuerte abrazo, Inchalá. Alberto, de la comunidad charrúa, y tú. Te saludo desde las márgenes del Plata. Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, por la tan olvidada Masal Mezqui Namatoa, Mandicaú Masal Mezqui Namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad los abrazo con el alma. Jenny Piñeiro, Pueblo Nación Charrúa, grupo Idaíteco. Les invitamos a seguir mirando Marquemos un Norte. Mi nombre es Zaira Ferreira, pertenezco a la comunidad Charrúa Soy Pic y a la asociación Les Enfants Charrúa desde Francia. Los invito a seguir escuchando el programa Marquemos un Norte. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Regina, así como Cecilia, nosotros trabajamos en la institución de Brasil que se llama Fundación Nacional del Indio. Del pueblo Misquitu, departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Honduras. En sí representando a la organización política de nuestro pueblo que es MASTA. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.